Tremendo partido entre el Deportes Limache, que es el actual subcampeón de la Copa de Chile, frente al equipo cacique del Pitbull Arturo Vidal, Colo-Colo. Esto en el comienzo de la Liga de Primera temporada 2026, 16 equipos, 30 jornadas. La primera parte del campeonato va hasta el domingo 14 de junio, curiosamente, 3 días después de la inauguración de la Copa del Mundo entre las selecciones de México y Sudáfrica. Claro, la selección chilena no clasificó por tercera vez consecutiva a una Copa del Mundo después de los fracasos rumbo al Mundial de Rusia 2018 y Qatar 2022. El Deportes Limache precisamente marcó a los 7 y a los 14 con Giancarlo Meneses y en el minuto 27 Daniel Castro. En el minuto 83 un golazo de descuento que hizo Maximiliano Romero. Primeros 3 puntos para el Deportes Limache. Mientras tanto en la capital, en Santiago, no se imaginan qué tremendo partido para olvidar. El clásico de Santiago entre la U de Chile y el Audax Italiano, el equipo de los Audaces, empataron a 0 goles con tarjetas rojas. Finalmente, con 9 jugadores terminó el equipo de la U. Salomón en el minuto 20 y Lucero en el minuto 90 más 2, casi terminando el partido. Lo peor fue precisamente al final del partido que la Furia Herrera, sí, la Furia Herrera incendió una de esas tribunas del emblemático Estadio Nacional de la ciudad de Santiago. Y eso que hace poquitos meses nada más, no sé si 2, sí, fue 2 meses, que Mario Krosberger, el legendario Do Francisco, albergó una Teletón más. Y vean, los hinchas de la U se portaron muy mal, así como el año pasado. Mejor dicho, la U de Chile comenzó el nuevo año con el pie izquierdo, así como el año anterior. Pero en un ratito nada más, sobre la 1:30 de la tarde, la Universidad de Concepción recibe al actual campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido. Y a las 4 de la tarde, Cobresal frente a Huachipato. Mañana también a la misma hora, 4 de la tarde, La Serena frente a la U Católica. Palestino porque te canta tanto el pop rock latino, frente a Ñublense a las 6:30 de la tarde. El lunes a las 4, Everton contra Unión La Calera. Y a las 6:30, O'Higgins, Deportes Concepción. Se los juro, a los hinchas de la U de Chile los van a castigar por todo lo que hicieron. Y el próximo partido del local de la U de Chile va a ser a puerta cerrada, que va a ser para el próximo 22 de febrero a las 6:30 frente a Deportes Limache. En el mismo escenario, pero a puerta cerrada, repito. Los próximos partidos de la U de Chile serán en condición de visitante el próximo domingo a las 10 de la mañana frente a Huachipato y también el partido del próximo viernes 13 de febrero frente a Palestino, porque te encanta tanto el pop rock latino. Vamos ahora a la Liga 1 del Perú. ¡Qué tremendo partido se jugó! Paolo Guerrero con el Alianza Lima. Ese es el artillero JP y la figura JP se llama Paolo Guerrero, marcando en el minuto 36 de tiro penalti. El empate lo hizo el jugador Nahuel Luján para el equipo de Sport Huancayo. El partido se jugó en el estadio IPD de la ciudad de Huancayo. Pero el de la victoria lo hizo Alan Cantero en el minuto 90 más 2 y listo. También ganó el equipo de la Alianza Lima. Primeros 3 puntos en el torneo del fútbol peruano. Mientras tanto, en el estadio Eres de San Ramón de la ciudad de Cajamarca, UTC derrotando al Atlético Grau. Los goles del partido. El jugador Marquitos Liuya en el minuto 2 y en el minuto 53, Adolfo Muñoz. Y hoy y mañana también se complementa, y el lunes, la programación de la primera jornada del fútbol peruano con los siguientes compromisos. De esta forma, Sports Boys a la 1 de la tarde también contra Chancas. A las 3:15 de la tarde, Juan Pablo II frente a FC Cajamarca. Y a las 6:30 de la tarde en Arequipa, Melgar frente a Cienciano de Cusco. Mañana también sobre la 1, Deportivo Garcilaso frente al Sporting Cristal. A las 3:15, Alianza Atlético frente a Cusco Fútbol Club. Universitario de Deportes, el equipo crema en el Estadio Monumental frente a ADT. Y el lunes a las 3 de la tarde, Comerciantes Unidos frente a CD Moquegua.
Vamos a hablar ahora de la Liga Brasilera porque se complementó la primera jornada con el partido entre Botafogo y Cruzeiro. ¡Qué tremendo partido se jugó Botafogo en el estadio Nilton Santos! En el minuto 48 y 85 Danilo dos Santos, los demás Martins y Guimaraes. Y muchos resultados por el resultado de 2-1, que fueron de la siguiente manera. Por ejemplo, en el estadio José María de Campos Maí en Mirasol, el equipo local derrotó al equipo que estrenó al colombiano Marino Inestrosa. El Vasco da Gama, sin embargo, se fueron arriba en el marcador con Felipe Coutinho en el minuto 21. En el minuto 32, autogol del colombiano Carlos Cuesta Figueroa. Y en el minuto 52, victoria del Mirasol con Carlos Eduardo. Y después de la Kings World Cup Nation, esa gran final en el Allianz Parque entre Brasil y Chile que fue hace exactamente 15 días, volvieron a vibrar con la liga local y la victoria, la primera del Sao Paulo frente al actual campeón del torneo local y de América, Flamengo. Sin embargo, comenzaron ganando con el gol de Gonzalo Plata en el minuto 54, después Luciano da Rocha Neves en el minuto 61 y en el minuto 71, 10 minutos después, Daniel de Oliveira se fue del partido, Jorge Luis Fredo. Bahía también ganó 2-1 frente a Corinthians en el Neoquímica Arena. Comenzaron ganando con el gol de Bidon en el minuto 12. 20 minutos después, Gianluca Oliveira y William José de tiro penalti en el minuto 45. Se fue del partido por la tarjeta roja Michael Araujo. Mientras en el estadio Maracaná, Fluminense también derrotó 2-1 al Gremio de Porto Alegre. Goles en la parte complementaria, Gustavo Nonato Santana. En el minuto 59, Luciano Acosta. Y en el minuto 75, Carlos Vinicius, anotando el descuento para el equipo de Gremio de Porto Alegre. 1-0 en Porto Alegre. Paranaense frente a Internacional. Steven Mendoza, sí, gol colombiano en el minuto 9. Por el mismo resultado de 1-0 también ganó el Red Bull Bragantino. El tanto lo hizo Juninho en los últimos instantes del partido. Josué José se fue del partido en el minuto 30. El partido se jugó en el Couto Pereira de la ciudad de Coritiba. 2-0 en el estadio Manuel Barradas en Salvador Bahía, Vitória y Remo. Kaiser minuto 58 y Baralas en el minuto 77. Buena victoria para los del Vitória. Mientras tanto en Belo Horizonte Arena NMRB, el equipo del Atlético Mineiro comenzó perdiendo en el minuto 27 con el gol de José Manuel López, pero después el empate lo hizo Víctor Hugo Gómez. En la segunda parte autogol de Kleiman y en el minuto 84 Víctor Roque. Y en el Arena Condá no se imaginan que el regreso triunfal a primera de Chapecoense, el mismo equipo que nos hizo llorar hace 9 años y medio con esa tragedia, la del 28 de noviembre del 2016, allá en La Ceja, departamento de Antioquia, casi llegando al municipio de Río Negro, para aterrizar luego en el aeropuerto José María Córdoba. Estuvo ausente un poquito el equipo de Chapecó del Arena Condá, porque estuvo jugando en la segunda división, perdieron la categoría tantas veces con ese chapecoense y esa tragedia, pero bueno, este año ya van a ser 10. Y la verdad, yo también lloré esa tragedia, la del 28 de noviembre del 2016, me tocó llorar en Navidad, mejor dicho, en diciembre, qué amargura con Chapecoense. Pero bueno, así es el fútbol. Pero el regreso triunfal al Brasileirao Serie A de Brasil se empezó a dibujar en el minuto 16 con el tanto de penalti de Walter Clark. ¡Qué golazo, Walter Clark! En el minuto 45 empataba para el equipo que era el rival, en este caso el Santos, Gaby Menino en el minuto 45 más 2. Y en el minuto 67 Álvaro Berreal, pero de un momento a otro, y gol Mertirião, marcando justamente en el minuto 73 para el equipo del Chapecoense, Giancarlo Vicente, el 3-2 y el 4-2, el jugador Rafael Carvajeira. Y con esto repasamos la tabla de posiciones. Botafogo, Chapecoense, Vitória, Fluminense, Mirasol, Bahía, Sao Paulo, Paranaense y Bragantino con 3 puntos. Con 1, Palmeiras, sí, el equipo precisamente que tiene ese puntico al empatar contra Atlético Mineiro, que también tiene ese puntico. Y con un punto negativo, Flamengo, Gremio, Corinthians,
Vasco da Gama, Coritiba, Internacional, Santos, Remo y Cruzeiro con 4 puntos negativos, con 2 Santos y Remo. Y la próxima jornada, la segunda del fútbol brasilero, comenzará también el próximo día miércoles a las 5 de la tarde en el Maracaná de Río de Janeiro. Flamengo frente al Internacional de Porto Alegre. Jorge Carrascal contra Rafael Santos Borré. Red Bull Bragantino frente a Atlético Mineiro. A las 6 de la tarde, Santos Sao Paulo. Como también el partido entre Remo y Mirasol, con el colombiano Carlos Cuesta Figueroa, que se mandó un autogolazo en la primera jornada frente al Vasco da Gama. Aunque claro, Carlos Cuesta ahora es el compañero de Marino Inestrosa, que viene del Atlético Nacional. A las 7:30 también 2 compromisos. Palmeiras Vitória en el Arena Parque, en el Allianz Parque, después de vivir esa final de la Kings World Cup Nations, con el partido entre Brasil y Chile, que lo terminó ganando el equipo brasilero 6-2, así como el 6-2 frente a Colombia en la cancha del Juventus. También a las 7:30 en el Arena do Grêmio, Gremio frente a Botafogo. Y el jueves tendremos a las 5 Bahía Fluminense. A las 6 Vasco da Gama con Marino Inestrosa frente a Chapecoense. Y a las 7:30 de la noche en el estadio Mineirao en Belo Horizonte, Cruzeiro, Coritiba. En Junín el tanto lo hizo Diego Churín para el equipo de Sarmiento, que finalmente derrotó a Banfield. Se fue por la malvada tarjeta roja el jugador Nicolás Milongas Meriano. Y el central del partido en Junín fue Sebastián Martínez. Bueno, no tanto como Sebastián Martínez, pero no el actor más conocido Sebastián Martínez, precisamente el central del partido que dirigió la victoria de Sarmiento frente a Banfield, en el cierre de la segunda jornada del fútbol argentino, torneo Apertura. Estudiantes de Río Cuarto empató con Argentinos Junior 0-0. En la cancha de Lanús, en el Estadio Ciudad de Lanús, el rojo granate le ganó a Unión de Santa Fe con arbitraje de Fernando Espinosa, el Fercho Espinosa. En el minuto 45+3, Ramiro Carrera marcando el primero. En el minuto 56, Marcelino Moreno. Y en el minuto 66, Torracosa marcando el descuento para el equipo de Unión de Santa Fe, y se fue del partido Valentín Faccin. José Romero en el minuto 62 y en el 83 Lautaro Gutiérrez. El equipo de Belgrano, el equipo pirata, empató con el Club Atlético Tigre. En el estadio El Gigante del Alberdi, el central del partido fue Andrés Merlos, de buen comportamiento colocando las tarjetas amarillas. Bueno, tantas cosas que pasó. Mientras el tanto del partido para Defensa y Justicia frente al Deportivo Riestra en el estadio Memo Laza en Buenos Aires lo hizo el jugador Rubén Bota. Hernán Mastrañelo dirigió la contienda entre el Deportivo Riestra y Defensa y Justicia. Buen partido para Defensa y Justicia. Esperamos por la tercera jornada del fútbol de Argentina, que comienza el día de hoy. Ya les vamos a contar todo el cronograma que tendrá precisamente la tercera jornada del fútbol argentino, torneo Apertura. El miércoles Boca no pudo con Estudiantes en el Jorge Luis Hirsi en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. El central del partido fue Pablo Echavarría. Y en el minuto 28 lo hizo Santiago Núñez, el 1-0 para el equipo campeón actual del fútbol argentino y que también estará como Boca en la Copa Libertadores. En el minuto 39, Leonardo González Pires. Y en el minuto 81, Ezequiel Ceballos. No jugó Edilson Cavani. Está lesionado Cavani, el uruguayo, por parte del equipo Ceneice. Mientras tanto, la figura JP State del partido, Juan Fernando Quintero, con doblete, mamita querida. ¡Qué golazos espectaculares! El segundo sí fue de bola quieta y gol. Finalmente, River 2, Gimnasia Esgrima de La Plata 0. Se fue Matías Viña, el uruguayo, por la malvada tarjeta roja, y como también hubo muchas tarjetas rojas por parte del equipo visitante, Jorge de Asís y Pánaro. El central del encuentro fue Pablito Dovaldo. Para elegir River 2, Gimnasia Esgrima de La Plata, nada.
Y 2-1 terminó ganando en el estadio del Cilindro en Avellaneda. Rosario Central, el equipo de los canallas con Ángel Di María. Ese es el artillero JP, Ángel Di María, a los 24 minutos. A los 35, Alejo Beliz. Y en el minuto 45, +1, Adrián Martínez. El central del partido fue Fernando Echanique. Y el partido entre Aldosivi en Mar del Plata en el Mundialista frente a Barraca Central terminó empatado a 0 goles con arbitraje de Lucho Medina. Nada por aquí, nada por acá. Vamos ahora con las posiciones. Lanús con 6 punticos en la zona A, los mismos del Vélez Sarsfield. Exactamente con 4 puntos. Estudiantes de La Plata, Platense Defensa y Justicia con 3. San Lorenzo, Talleres y Boca. Hasta el momento los clasificados que van precisamente a la fase de octavos de final, la fase mata-mata, como también la vamos a vivir en el fútbol colombiano antes de la Copa del Mundo, cuando le restan 132 días. Los equipos que están precisamente por fuera: Gimnasia Esgrima de Mendoza, Independiente con 2, con 3 Gimnasia Esgrima de Mendoza, con 1 News Old Boys, también Unión de Santa Fe y Central Córdoba y sin puntos, con 2 negativos, Instituto y Deportivo Riestra. En la zona B, River Plate e Independiente Rivadavia Mendoza con 6 punticos, con 4 Tigre, Belgrano y Argentinos Juniors, con 3 Rosario Central, Sarmiento de Junín y el equipo Gimnasia Esgrima de La Plata. Y los equipos que están prácticamente afuera, pero tranquilos, apenas arranca el campeonato: Aldosivi, Huracán, Atlético Tucumán, Banfield, Barraca Central, el equipo de Estudiantes Río Cuarto y Racing Club de Avellaneda. El equipo que se iría para la Primera Nacional, pero el año entrante, sería el equipo de Estudiantes Río Cuarto. Y hoy comienza precisamente la fecha número 3 del fútbol argentino a las 3:30 en el Estadio Nuevo Gasómetro San Lorenzo Central Córdoba a las 3:30 de la tarde. A las 5:45 en el Libertadores de América, Independiente que espera a Santi Arias frente a Vélez Sarsfield, y el partido que nos ocupa sobre las 8 después del partido de la historia en Medellín. Atlético Nacional Inter Miami será Atlético Tucumán frente a Huracán en el Estadio Monumental Presidente Fierro en la ciudad de Tucumán. Como también el partido que van a jugar en el Mario Kempes, también sobre las 22 horas de Argentina. Lo van a jugar Talleres frente a Platense. Buen partido. Mañana la programación: Barraca Central Deportivo Riestras, en el Estadio Claudio Chiquitapia de Buenos Aires, 5:15 Boca News. Y a las 7:30 Rosario y River en el Estadio Gigante de Arroyito. Esa es precisamente la programación para este fin de semana del fútbol argentino en la Primera División. Y hoy es un día muy especial para el fútbol colombiano. A las 5 tendremos el kickoff del partido de la historia en Medellín. Ya está Messi en la ciudad de Medellín con toda la banda, con Rodrigo de Paul y muchos más. El partido de la historia entre Atlético Nacional e Inter Miami lo viviremos a partir de las 4. En exclusiva por JP Stay, porque somos JP Stay y ponemos todo. Faltan 132 para la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026.